Hola, buenos días, ¿qué tal? Es para nosotros un placer tenerlos por acá. Bienvenidos al segundo Festa Talk, gracias a Banco Agrícola. Y en el marco de los 20 años traemos una charla espectacular que espero que todos disfruten. Y yo que me siento de verdad con un gran placer por tener a mi gran amigo, el periodista Leo Montoya. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué onda, Chomingo? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta Festa Talk, el segundo, ya lo mencionábamos, en donde se va a hablar de un tema pero tan importante porque todos hemos opinado de esto en la vida. Que algunos dicen que nunca le ha pegado a la pelota, que otros quieren tener conocimientos académicos, pero todos quieren el mismo objetivo: resultados rápidos, resultados inmediatos y positivos. Correcto, y para eso se tiene que llevar a cargo un proceso no solamente en la cancha, sino que también en lo administrativo, y de eso y muchísimas cosas más vamos a estar hablando. Pero antes queremos dejarle con este pequeño video para que se conozcan un poquito más de FESA. La Fundación Educando a un Salvadoreño, FESA, es una institución privada sin fines de lucro que inició hace 20 años con el objetivo de crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de la educación física, el deporte y la formación académica. Su modelo de pirámide inicia motivando y enseñándole a los niños de las diferentes escuelas públicas de nuestro país la educación física y la práctica de los diferentes deportes. La educación física y el deporte traen grandes beneficios de salud, prevención de la delincuencia y producen más y mejores atletas que generan sano entretenimiento, alegría y orgullo nacional. De ese gran universo de jóvenes aprendiendo a correr, saltar y los diferentes deportes, se van identificando talentos en las diferentes disciplinas deportivas que se remiten a las federaciones para que puedan ser entrenados con atención especializada para convertirse en atletas de alta competencia. Los mejores atletas de 27 modalidades deportivas son becados en el Colegio Especializado de Alta Competencia, donde reciben una formación integral, desarrollando su intelecto para ser deportistas completos que puedan ganar medallas y campeonatos para nuestro querido El Salvador. Hasta la fecha, FESA ha tenido a más de 100.000 niños y jóvenes por medio de todos sus programas, brindando a los jóvenes salvadoreños la oportunidad de aprender la educación física, entrenar y a la vez reciben una formación académica integral de primer nivel que les permite conseguir becas universitarias, contratos profesionales, incrementando así su calidad de vida y siendo buen ejemplo para nuestra sociedad. En FESA cambiamos vidas a través de la educación y el deporte. Hay un poquito más de información sobre FESA y ahora sí, entramos ya de lleno y tenemos una mesa de honor espectacular con don Juan Pablo Mesa, representante de FESA, Raúl Palomo, representante del Banco Agrícola, y nuestro invitado de lujo, Diego Melconian. Y ahora le cedo la palabra a don Juan Pablo para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Chomingo. Buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de FESA, quisiera simplemente darle la bienvenida a nuestro expositor de esta mañana, el señor Diego Melconian, gerente de fútbol del Club River Plate en Argentina. También al licenciado Raúl Palomo, gerente de reputación de Banco Agrícola, y de manera especial a todos ustedes que son gerentes de equipos de primera, segunda y tercera división de fútbol de nuestro país. También a los amigos de la prensa deportiva y a todos los participantes del segundo FESA Talks que nos honran con su presencia. Agradecemos que nos acompañen en esta actividad, la cual se realiza, como saben, en conjunto con el Banco Agrícola, institución financiera líder en nuestro país que apoya a través de FESA la educación, el desarrollo humano integral y el deporte salvadoreño. En sus 20 años de existencia, nuestra fundación, FESA, ha tenido como objetivo principal cambiar vidas a través de la educación y el deporte. Y desde la concepción de los FESA Talks continuamos cumpliendo esta misión. Con los FESA Talks queremos que los participantes y ponentes intercambien puntos de vista e historias inspiradoras que enriquezcan la experiencia de todos. La modalidad de los FESA Talks nos permite tener una comunicación abierta y globalizada también, y con retroalimentación en tiempo real, lo cual pues es una maravilla. Como saben, en esta segunda edición nos acompaña Diego Melconian, el gerente de fútbol del Club Atlético River Plate de Argentina. A través de este conversatorio, Diego nos compartirá seguramente su experiencia en la administración de las gerencias de fútbol, el manejo efectivo del recurso humano, del recurso administrativo y del recurso técnico de los clubes, entre otros temas.
Así que pues no me queda más que darle la bienvenida y muchas gracias por su participación esta mañana. Estamos seguros pues que será una sesión de mucho provecho y de aprendizaje para todos. Gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, siempre es importante el tener amigos y también socios y patrocinadores estratégicos. Para eso tenemos a Raúl Palomo, que se encarga de ser patrocinador como Banco Agrícola, quien sin duda alguna ha invertido tiempo, ha invertido dinero y sobre todo sus esperanzas para poder formar nuevos atletas. Raúl, bienvenido. Hola a todos, Diego. Un gusto, Juan Pablo, un gusto saludarte también y a todos los que nos están escuchando a través de esta transmisión. La verdad es que como Banco Agrícola estamos muy orgullosos de pertenecer y de patrocinar este tipo de eventos como son los FESA Talks. No hay duda que cuando comenzamos a pensar en un patrocinio, no nos pudo caber en la mente institución mejor que FESA, dado que junto con ellos logramos abrir una cancha de oportunidades para todos, la cual estamos viviendo hoy. Tener invitados de tan alto nivel como Diego nos llena de mucho orgullo y también nos llena muchísimo de esperanza. Yo no puedo dejar de pensar qué sería de El Salvador sin fútbol, pero me pongo también a soñar qué sería de El Salvador con un fútbol todavía más grande, más próspero, en donde podamos abrir todavía más esta cancha de oportunidades para los futuros y los actuales atletas. No hay duda de que nosotros vamos a continuar en este esfuerzo para estar siempre presentes en los temas país. Uno de esos temas país y que brinda mucho bienestar, pues es justamente el fútbol. El fútbol nos une, el fútbol es en donde todos, grandes, pequeños, personas que tienen alguna incapacidad pueden de alguna forma participar en esto y es un deporte muy inclusivo que llena también de mucha pasión a los salvadoreños. Así que como Banco Agrícola estamos nuevamente orgullosos de pertenecer a este momento que consideramos histórico, porque se vienen muchas cosas y claro, ustedes, todos los participantes, pueden ser partícipes de esa historia si es que así ustedes lo quieren. Diego, muchas gracias por tu disposición y a todos un saludo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Raúl Palomo, representante de Banco Agrícola. Y hoy sí, ya terminó la espera. Diego Melconian. Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a ti, que estás desde Buenos Aires. Es un gusto para nosotros tenerte presente en esta segunda edición de los FESA Talks. ¿Cómo le va, muchachos? Hola, Leo, Domingo, Juan Pablo, Raúl. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Acá en Argentina, en Buenos Aires, ya nos pasamos del mediodía, son las 1:15 de la tarde, ustedes recién están comenzando. Correcto, Diego, bienvenido. De verdad que este es un tema que estás a punto de desarrollar, fundamental y más allá de ser fundamental, es vital para la prosperidad y que se pueda desarrollar específicamente en el fútbol salvadoreño, que sabemos que goza de muchísimas carencias. Entonces, quisiéramos conocerte un poco más de ti, cuáles fueron tus inicios, si alguna vez tuviste la oportunidad de ser futbolista, si debutaste en un equipo, y también para que después podamos introducirnos un poco más al tema profesional. Bueno, antes que nada, igual, gracias a Juan Pablo, a Raúl y a ustedes por la oportunidad que me dan para poder expresar acá durante unos minutos el conocimiento de mis casi 20 años de trayectoria. Yo jugué al fútbol solamente con mis amigos, de manera amateur, como seguramente hemos jugado todos ustedes, en canchas chicas, en los potreros, como lo llamamos acá, con de tierra, de césped, pero en el momento en que la vida me llevó más o menos a los 13, 14 años para decidirme si me iba a dedicar a jugar al fútbol o no, me dediqué a estudiar. Continué en el colegio secundario y muchos de mis amigos se dedicaron a jugar al fútbol, pero yo seguí jugando de manera amateur, jugando con mis compañeros y después de jugar tomando
una cerveza y ahí empecé a estudiar después, ya a lo largo de la adolescencia, y una vez terminada la escuela secundaria, ya empezamos a estudiar, me dediqué al periodismo y después en este mundo de la gestión deportiva. Perfecto, gracias Diego. También, bueno, sos graduado de periodismo, tenemos la presencia de varios periodistas. También para hablar un poquito de tu trayectoria, estuviste 2 años en la revista mítica llamada El Gráfico, después en Racing de Avellaneda, una vida entera, 14 años. Trabajaste por un tiempo también en el ENAR, el ente que rige los deportes en Argentina, y ahora actualmente en River Plate, en una de las épocas más doradas. Correcto, sí. En resumidas cuentas, esa fue mi trayectoria deportiva, en la cual estoy, deportiva y laboral, digamos, porque siempre estuve en mis 4 trabajos muy ligado al fútbol, sobre todo, excepto el paso que tuve por el ENAR, que es un abanico más amplio de deportes. Pero sí, empecé en la revista del Gráfico cuando tenía 19, 20 años, y fue mi primer trabajo formal con el prestigio que tenía la revista. Estuve poquito tiempo, mientras estudiaba, trabajaba, hasta que reglas de juego me han despedido y empecé mi trayectoria en Racing. Así que muy, muy contento, un mundo nuevo para mí, porque digamos, nada que ver con el periodismo, sino que me tuve que empezar a empapar con todo lo que significa la gestión deportiva, relacionarte con directores técnicos, con periodistas, con preparadores físicos, con un mundo de gente nueva. Y bueno, de la única manera que se aprende esto, además de estudiando, es en la calle, en el día a día y rodeándote de buenas personas. Después de 14 años, que fue un montón de tiempo, quise abstraerme un poquito del mundo fútbol, dedicándome al deporte en general en la Secretaría de Deportes, pero aguanté muy poco porque extrañaba la dinámica del día a día. Y bueno, como bien tú dijiste, desde hace 5 años estamos nuevamente acá en River Plate. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Y bueno, recordarles a todos, bueno, primero darles bienvenidas a todos los conectados, y es importante que mantengan su dispositivo en silencio para que nosotros podamos tener mayor captación de información y podamos ser provechosos esto de tiempo que vamos a estar con Diego. Así que todos revisen, que tengan en silencio, porque por ahí puede haber algún tipo de interferencia. Sí, también invitarlos a que se hagan presentes por las redes sociales, @FESELSalvador en Twitter, Instagram, FES El Salvador también en Facebook, que vayan posteando también sus preguntas, y nosotros al final, con mucho gusto, se las vamos a pasar a Diego para que responda a todas sus inquietudes. Bueno, sin más preámbulos, quiero arrancar este tema, Diego, con una breve historia. Lo hablábamos aquí con la producción. El Piojo Herrera en México es uno de los pocos entrenadores que quedan que le gusta hacer debutar a los jóvenes. Pero él tiene una filosofía. Ok, ¿vas a debutar conmigo? Vas a debutar, perfecto. ¿Vas a recibir tu primer salario? Buen salario, lo reciben. Pero no quiero ver lo primero pelo pintado, pelo teñido, tatuajes, ni un vehículo último modelo. Quiero que primero vayas y compres una casa para vos y tu mamá. Porque te lesionás y automáticamente se acabó todo. Pero ya tienes un lugar donde llegar, y hay muchas personas que esa parte, bueno, muchos deportistas que esa parte no la entienden porque quizás no han encontrado a alguien que los logre orientar. Con esto creo que podemos arrancar tu participación, Diego. Sí, sí, comparto lo que decís y suele pasar en todas partes del mundo. Hoy hay mucho dinero y los jugadores cada vez debutan más jovencitos en los planteles de primera división. Hay chicos que a los 17, 18 años ya están jugando en equipos importantes de Sudamérica, de Europa, y pasan a cambiar su estatus de vida. Y como bien decías vos, se pueden compartir o no, cada uno con su dinero es libre de hacer lo que quiera, pero muchas veces falta de asesoramiento te lleva a tomar decisiones que tal vez después te arrepientas. Una carrera, la del futbolista, que en el mejor de los casos, por más que ganes muchísimo dinero, a los 30 y largos se te termina, y la base del resto de tu vida, más allá de tener o no tener algún estudio, es poder tener una solvencia económica para vivir de la mejor manera posible, tanto la persona, el jugador, como el resto de la familia.
Perfecto, gracias Diego. Y también para ir conociendo y entrando ya en la charla sobre la gerencia del fútbol, tengo entendido que traes material preparado para que lo compartas y que también la gente pueda hacer sus anotaciones. Y repetimos, al final de la charla vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así que adelante. Bárbaro, vamos a tratar de poder compartir acá el Diego, ¿Lo ven bien? solo aclarar las preguntas, cada uno de los invitados que ya están conectados, que pueden escribirlas en el chat, también. Las vamos a ir sacando. Pero también tú mencionabas previo a que entráramos al aire, de que si alguien quiere hacer una pregunta puntual de lo que estás hablando, das la luz verde para que se pueda realizar. Sí, antes que nada, ¿pueden ver el fondo de pantalla, la presentación? Sí. Sí. Perfecto, yo la voy manejando desde acá y sí, no me molesta porque, digamos, la presentación se va a dividir en 3 o 4 ejes muy puntuales, los voy a tratar de desarrollar lo más rápido y concreto posible para que no se aburran. Y si tienen alguna pregunta en particular a medida que voy hablando, no me molesta, si sacamos la duda en lo inmediato, y si tienen alguna pregunta más general, me parece que sí es más ordenado que al final de la presentación, que llevarán unos 30 minutos. Ustedes me van haciendo las preguntas que hace la gente y trataremos de responderlas. Así que si están de acuerdo, podemos empezar a avanzar, ¿les parece? Por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por la posibilidad de poder expresar los conocimientos después de casi 20 años de carrera. Antes que nada les quiero hacer una pequeña aclaración, que es lo que voy a intentar explicarles en los próximos minutos. No están abocados a lo que hacemos en River, que es donde trabajo. La gerencia de fútbol funciona de la misma manera en cualquier club, no solo de primera división, sino de un club de segunda, tercera, cuarta división, club más importante, menos importante. Todos los clubes tienen que tener una gerencia de fútbol para ordenarse, para planificar, para llevar a cabo un montón de cuestiones estratégicas, logísticas y administrativas que se las voy a ir contando. Seguramente todos los que están acá somos fanáticos de mirar el fútbol y tal vez otros deportes, y yo siempre me preguntaba, cuando estás mirando un partido de fútbol por televisión, ¿qué hay además de los 11 jugadores que están jugando? Tenés concentraciones, tenés registros de contratos, tenés indumentarias, tenés comidas, tenés viajes, tenés un montón de cuestiones, elementos, canchas en buen estado, días de lluvia, días de sol, jugar de noche, jugar de día, Copas Libertadores, semanas que tenés que jugar un solo partido, semanas que tenés que jugar 3 partidos. Nosotros acá tenemos un torneo paralelo de reserva, le llamamos, en otros lugares le llaman sub-20, con algunos jugadores. Tenés el fútbol juvenil. Hay un montón de cuestiones, además de los propios jugadores que juegan el partido en sí, que sin un equipo de trabajo, sin una gerencia de fútbol ordenada, no podés llevarlos a cabo. Como les decía, en cualquier club, esto es muy importante que quede bien aclarado, no estamos hablando de los clubes de élite, digamos, sino estamos hablando de los clubes en general. Toda la gestión administrativa y logística del día a día tiene que estar a cargo de una cabeza. Generalmente se la suele llamar gerente de fútbol o gerente deportivo. Él tiene que estar a cargo de todas las decisiones del día a día y tiene que tener un equipo de trabajo porque, sobre todo en esta etapa de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial desde hace más de un año, se fue incrementando de manera exponencial la cantidad de demanda laboral con respecto al fútbol profesional y al fútbol juvenil. Cada vez hay más contratos, cada vez hay más cuestiones legales, cada vez hay más cuestiones contables, de recursos humanos, de convenios, de préstamos de jugadores, dinero y demás, y es muy importante rodearte de personas idóneas, de un buen grupo de trabajo y de especialistas en el área. La función básica del gerente de fútbol también tiene que ser un nexo con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, y como les vengo diciendo, para poder ir supervisando, solucionando y anticipándose en muchos casos a las cuestiones del día a día de las tareas. Entre las
tareas más importantes de una gerencia de fútbol, yo acá les fui marcando las que yo considero que son más importantes. Como les decía, en los planteles de fútbol profesional, todos los jugadores tienen contratos por distintos periodos de duración, generalmente son de 2 años y medio, 3 años para arriba, 5 años es el número máximo, y hay que estar muy atento porque en el transcurso de la temporada deportiva, con bastante tiempo de anticipación, ya hay que empezar a hablar con los jugadores. Siempre una vez que el cuerpo técnico baje una línea, hay que empezar a hablar sobre las renovaciones, sobre si algún jugador va a querer aumento de un salario y demás, sobre alguna venta, sobre alguna compra de jugadores. Generalmente los temas de compras, ventas, jugadores los manejan los dirigentes, con el cuerpo técnico, con el manager del club, el secretario técnico. Acá en River esa figura la cumple Enzo Francescoli, que es una figura reconocida a nivel mundial. Hay que estar muy atento en el día a día del plantel con las necesidades de los entrenamientos, que tengan las pelotas, que tengan los elementos, que tengan las comidas, que tengan los micros, que todo esté en tiempo y forma de acuerdo a las necesidades. La ropa, saber si el día va a llover, que los jugadores tengan los botines preparados, toda la utilería, que es otro de los puntos que marqué ahí, es muy importante porque en el medio de un partido de fútbol puede haber un choque de cabezas, que se te manche la ropa con sangre y automáticamente tenés que cambiarle la camiseta al jugador para que pueda seguir jugando. En el medio del partido tenés que estar precavido de si sabes si va a llover o no va a llover para en el entretiempo poder cambiar la ropa. Hay que manejar dinero porque te surgen un montón de cuestiones esporádicas o del día, o que hay que solucionar algo, hay que comprar un remedio, hay que comprar algo y hay que solucionarlo de manera urgente. Hay que coordinar los horarios de los micros, los horarios de las comidas, los horarios de las concentraciones. No es lo mismo si un plantel tiene que jugar un partido por la noche, que tiene que estar todo el día, o si tiene que jugar en horario de día, o si tiene que comer tal comida, o si después de un partido nocturno que termina ya con el día acabado, capaz que la idea es que los jugadores vuelvan al hotel para que puedan tener un descanso y de ahí seguir con la planificación semanal. Es muy complejo todo, tiene que estar muy aceitado el funcionamiento entre la parte futbolística, entre los preparadores físicos, la nutrición para el descanso adecuado de los jugadores y toda la logística en general que lleva a una semana. Hay semanas que los equipos acá en Sudamérica, bueno, ustedes seguramente en Centroamérica también, estas semanas empezaron a disputar los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y en una semana la gran mayoría de los equipos tienen 3 partidos de competiciones con viajes en el medio, y ni que hablar ahora con los hisopados, que hay que llegar, que hay que estar aislado, que no podés salir ni siquiera a dar una vuelta. Todo eso lleva una logística que hay que cumplirla y saber cómo cambiar si algo no sale de la manera adecuada. O sea, nosotros estamos viviendo una etapa donde haces hisopar a tu plantel y capaz que 3, 4, 5 personas les da positivo y hay que cambiarlas y hay que hacer viajar a otro y tenés que saber los contactos estrechos de las personas que estuvieron ahí, cómo lo manejamos. Para eso también hay un departamento médico que está en el día a día de todo este tema sanitario que lamentablemente pasó a tener una preponderancia muy importante, no solo en lo deportivo, sino en la vida diaria de cada uno. Como les decía, la gerencia de fútbol, por supuesto, está a cargo de un gerente, que es un nexo fundamental con los dirigentes, con el presidente del club y con el cuerpo técnico. Tenés que tener también un equipo idóneo que te ayude, poder rodearte, que sean muy conocedores de lo que pasa día a día en el fútbol. Yo ahí pongo como ejemplo 6 personas. Les vuelvo a repetir lo que les decía al comienzo de la presentación. De acuerdo a la magnitud, de acuerdo a la demanda del club, pueden ser 4 personas, pueden ser 5, pueden ser 6 o pueden ser más. Lo ideal es que todos estén empapados de las cuestiones que pasen en el día a día, pero también puede suceder que cada una de estas personas tenga una función específica, una persona que se encargue de los entrenamientos, una persona que se encargue del fútbol juvenil. En algunos clubes
el fútbol femenino, que está tomando cada vez más relevancia, tenés una persona que se encarga del fútbol femenino, otra persona se puede encargar directamente del manejo del dinero, de la compra, de la venta de los materiales necesarios, de la logística de los viajes. Eso cada uno queda a cargo del gerente de cómo quiere organizar a la oficina. Sí se necesitan asistentes porque el gerente solo no puede hacer nada. Se necesita tener un abogado, un departamento de legales. Hoy constantemente tienen que estar el abogado enfocado en revisar, en preparar, en confeccionar los contratos de los jugadores, los convenios con otros clubes. A veces hay que armar estos contratos en otros idiomas. Muchas veces cuando vienen jugadores de países de Asia o de algún país europeo, de la MLS sobre todo, los contratos hay que confeccionarlos en varios idiomas. Un abogado entiende mucho más de cuestiones legales, por supuesto, que el propio gerente, que no necesariamente tiene que ser abogado. Hay que leer cláusulas, hay que leer letra chica, hay mucho dinero en el medio, hay que saber poner las cláusulas, hay que estar atento a los tiempos de estos contratos. Contador, también se necesita un contador y un especialista en recursos humanos, sobre todo para la parte individual de los jugadores. Los jugadores después pasan a ser empleados del club y cada jugador es una situación particular, dado que no todos los jugadores ganan el mismo dinero, dado que no todos los jugadores pagan los mismos impuestos, nadie tiene los mismos aportes, tienen sus obras sociales, tienen a su familia, algunos jugadores son solteros, otros jugadores son casados. Cada jugador es una historia particular y por eso se necesita una persona especialista en contaduría y en recursos humanos para darle el mejor asesoramiento posible, no solo a los jugadores, sino al cuerpo técnico de los planteles. Entre los jugadores y el cuerpo técnico estamos hablando de 40, 50 personas, que con 40, 50 personas, cada una con su situación en particular, para que después cuando reciban su salario esté rendido de la mejor manera. Características básicas de un gerente, a grandes rasgos. Es muy importante que sepa planificar. Tiene que trabajar con la mayor planificación posible. Es muy difícil a veces en el contexto en el que estamos, y en el fútbol argentino sobre todo, que no es un fútbol muy ordenado, se te cambian los horarios de los partidos con 48 horas de anticipación. A lo sumo podrás saber cuándo juega tu equipo en las próximas 2 fechas, sabés que jugás el sábado que viene a las 4 de la tarde y que después jugás el domingo a las 4 de la tarde y no mucho más. Con la Conmebol, con los partidos de la primera fase de grupos, lo mismo, vos ya sabés en una de esas que tenés que jugar el domingo a la tarde la liga local, el miércoles a la noche tenés que viajar a San Pablo y que el sábado volvés a jugar la liga local. Bueno, entre todo eso lo tenés que programar y planificar de la mejor manera posible. Tenés que ser el nexo. Hay muchos requerimientos de Conmebol, muchos requerimientos a nivel administrativo, de notas de lista de buena fe, constatar que tengas tus jugadores habilitados para jugar desde lo médico, desde las sanciones deportivas, que todos puedan estar sentados en el banco de suplentes del cuerpo técnico, ni que hablar con el tema del hisopado, de los viajes, estar en nexo con los países de cuáles son las obligaciones que te requieren dichos países para entrar y salir del país, sobre todo en tiempo de pandemia. Todo eso se hace con planificación y con comunicación. Por supuesto tienen que manejar computadora, tiene que tener un celular las 24 horas del día, es muy importante que sepa hablar inglés. Hoy un gerente de fútbol sin hablar inglés prácticamente no pierde mucha comunicación con el resto del mundo. La anticipación de la resolución de las tareas también. Hay muchas tareas que las podés planificar y resolver, pero la rutina y la urgencia del día a día te tiene que dar un timing necesario para resolver situaciones inesperadas, una lesión de un jugador, un documento que se está por vencer, un olvido, un retraso de un vuelo, un retraso de un micro. Todo eso lo tenés que saber solucionar de la mejor manera porque el tiempo no te espera. Ahí no te espera el tiempo y las urgencias requieren que lo puedas solucionar. Tenés que estar en nexo permanente con las agencias de viajes, con las hotelerías, saber los reglamentos, qué necesidades te van a pedir, la cantidad de jugadores, cumplir los horarios, cumplir
los partidos, cumplir con el control antidoping, cumplir con la indumentaria, el cumplir con las reglas del extranjero. Muchas veces creemos que son las mismas que las de nuestro propio país, y no son así. Por eso hay que saber adaptarse, hay que saber escuchar a los compañeros de trabajo, y sobre todo resolver. Es muy importante resolver. Seguramente todos nos equivocamos y nos vamos a equivocar, pero del error también aprendemos. Por eso es muy importante escuchar las sugerencias y resolver con la inmediatez posible las cuestiones urgentes. Hay otras cuestiones que pueden esperar un tiempo prudencial, y lo mejor es tener la mayor información posible antes de tomar una decisión. Y lo más importante, como les decía, su equipo de trabajo tiene que ser idóneo, responsable, tener agilidad, escuchar y tomar soluciones. Tomar soluciones es muy importante para que las cuestiones a resolver fluyan de la mejor manera posible. Con respecto a las competencias, muchos clubes juegan las ligas locales, que cada una tiene su reglamento, su cantidad de equipos, de la manera que se juegan. Generalmente se juegan los fines de semana. Tienen las copas locales también, que se juegan partidos entre semana, y también tenés el calendario internacional. No todos los clubes tienen la suerte de jugar las copas internacionales que organiza Conmebol o la de CONCACAF en el caso de los países de Centroamérica. Es muy importante cumplir con los trámites burocráticos y logísticos, fechas, horarios, vuelos, descanso, tratar de armar un calendario que por lo menos tener 72 horas de descanso entre partido y partido del calendario nacional e internacional. Cumplir con las fechas. En algunos países, sobre todo los países vecinos, cada uno con su propio documento puede salir sin ningún tipo de problema, pero hay que saber que en una de esas te toca ir a jugar algún partido a un país más lejanos y necesitas algún tipo de visado, necesitas que los pasaportes estén con fecha habilitada para poder viajar, tener en cuenta que el vencimiento de los adultos estén como corresponde, tener en cuenta que si te toca ir con algún jugador menor de 18 años, tienen que tener los permisos de viaje firmados por los padres porque son menores de edad. Son pequeños detalles que los tenés que saber planificar. La base del éxito acá es la planificación. No te puede tomar por sorpresa que un día antes de un viaje el técnico te diga que quiere llevar a un jugador que tiene 17 años y no tenés el permiso de los padres para salir del país. Eso es imposible de solucionar y no puede suceder. Por eso la planificación. Es muy importante que tengan un jefe de prensa también los equipos de los planteles de fútbol. Hoy vivimos en un mundo rodeado de redes sociales, rodeado de comunicación inmediata, y pasa como todo. O sea, uno termina de hacer un entrenamiento a puerta cerrada y a los 2-3 minutos ya lo que pasó en un entrenamiento a puertas cerradas ya está dando vueltas por las redes sociales. Lo más fácil en ese caso es que un jefe de prensa baje un comunicado diario, que lo cuelgue en la cuenta oficial del club, en las redes sociales del club, que informe cómo entrenó, que informe horarios, y de esa manera descartamos cualquier información errónea. La única validez oficial es la información que sale de la propia prensa del club, o alguna declaración de jugadores, o alguna conferencia de prensa que brinde el cuerpo técnico. El resto queda a cargo de quien lo dice. Por eso, de la mejor manera para evitar rumores o malas noticias o información no chequeada es que el club se adapte a tomar una decisión y baje una notificación diaria acerca de lo que sucede en el entrenamiento, o con las lesiones de los jugadores, o con la logística de horarios de los próximos días a seguir. Nosotros acá en Argentina tenemos, la entidad madre, que es la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, quien maneja organizativamente, junto con la Liga Profesional de Fútbol, la organización de los campeonatos. Los miembros son los clubes, y los clubes están representados generalmente por el presidente o por el vicepresidente del club. Se reúnen semanalmente en las reuniones de los comités ejecutivos para tratar distintos temas del día a día, distintas tareas a futuro,
lamentablemente, no me voy a cansar de decirlo, con la época que estamos viviendo en pandemia, muchas de las decisiones que se van tomando tienen que ver con la vida que nos toca vivir. Si jugamos a puertas cerradas, si podemos ir con una cantidad de personas a los partidos, los hisopados, si podemos compartir el baño después del vestuario, las camisetas si las podemos cambiar, si podemos sentarnos a comer, si puede ir, acá hay rumores a ver si en el corto plazo van a habilitar que el público pueda ir, aunque sea un aforo del 30%, si las que tienen que ir tienen que ser vacunados o no vacunados, o hisopados o no hisopados. Todo eso se discute en las reuniones del comité ejecutivo a las que van presidente o vicepresidente. Después hay que presentar un montón de notas burocráticas, desde contratos de jugadores, listas de buena fe, credenciales de los jugadores, contratos de cuerpo técnico y demás. Todo eso se presentaba antes de la pandemia de manera presencial, se hacía, se imprimía, se hacía firmar por presidente y secretario, y se iba a las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino y se presentaba la documentación como corresponde. Desde la época de pandemia, que hemos cerrado, los clubes estuvieron cerrados y la AFA estuvo cerrado, se empezó a trabajar de manera online. Seguimos trabajando de esa manera, más allá de la flexibilidad que algunos clubes ya abrieron sus puertas. Ahora volvimos en este país a un poquitito también a aislarnos y cerrados, dado que los casos de COVID están creciendo, pero generalmente estamos trabajando de manera online para la presentación de todas las cuestiones burocráticas. Esto que les estoy mostrando acá, entrando más un poquitito en el tema contractual, es un juego de un contrato, más allá del diseño que en esta parte del año ha cambiado un poquitito. De cada jugador se confecciona un contrato como el que ven en pantalla, hay que presentar 4 copias, se completa con los datos de los jugadores, se completa con el salario que van a cobrar por su salario mensual, por premios por punto o por partido ganado, y se presenta en la Asociación de Fútbol Argentino, en el sindicato de los jugadores, y una copia también es para el club. Como les dije al comienzo, los contratos pueden tener una validez de 1 año, 2 años, 3 años, 4 o 5 años, y es muy importante, a medida que va transcurriendo el contrato que está vigente, estar atento a las probables o no renovaciones de los mismos. Sobre todo para que el jugador, con 6 meses de anticipación, no pueda quedar libre con el perjuicio económico que ya sea para el club. Cada jugador, una vez presentado su contrato en la asociación que corresponda, se les confecciona una credencial deportiva bajo el sistema de Comet, que es la que tiene que presentar el personal administrativo los días de partido para que el jugador pueda jugar sin ningún problema. Tiene que estar habilitado, por supuesto, desde el área médica y no tener ninguna sanción deportiva. Con respecto al fútbol juvenil, es una situación similar, nada más que no hay contratos en el medio, son jugadores amateurs, se presentan listas de buena fe, que le llamamos acá en Argentina. En Argentina el fútbol juvenil está compuesto por 6 divisiones, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª. Cada una tiene un año de nacimiento. En este momento es la 4ª división, que es la más grande. Están jugando los chicos que nacieron en el año 2001 y 2002. Y en la 9ª división, que es la categoría menor, son los chicos que nacieron en el año 2007. Algunos países de Sudamérica o de Centroamérica juegan sub-20, sub-18, sub-16. Eso son torneos similares que cada federación los organiza de la manera que crea más conveniente. En Argentina también tenemos el campeonato de fútbol juvenil, lo juegan los mismos equipos que juegan el campeonato de primera división. En estos momentos son 26. El año que viene van a ser 28, dado que por la época de pandemia no va a haber descensos, y sí van de la segunda división, autorizar que asciendan 2 equipos a primera. También en el fútbol juvenil se viaja por todo el país. La única diferencia es que por cuestiones presupuestarias, los equipos de fútbol juvenil viajamos en micro, y también de acuerdo a la distancia, generalmente se va en la noche anterior a dormir o no, pero también son situaciones que quedan a criterio de cada club, de acuerdo a la economía y a la planificación. Con respecto a los cuerpos técnicos,
también, tanto para juveniles como para primera división, tienen que presentar un contrato. Tanto los directores técnicos como los ayudantes de campo tienen que ser entrenadores recibidos en las asociaciones de cada país. Una vez que están recibidos, firman su contrato con la entidad, por la duración también que arreglen con los dirigentes, 1 año, 2 años, 3 años, y ya quedan legalmente habilitados para sentarse en el banco de suplentes. Esta metodología es igual para el técnico de la primera división como para el técnico de las divisiones juveniles o infantiles. Con respecto a los preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, que también son personal que se sientan en el banco de suplentes, si bien no es obligatorio que firmen un contrato, para poder registrarlos y habilitarlos, que estén sentados en el banco, sí tienen que ser personas recibidas. Preparadores físicos, la AFA te exige su título de médico, el título de kinesiólogo, el título de preparador físico. Una vez que tengas la documentación adecuada y habilitada y la registras en la federación de turno, te entregan la credencial para que el personal pueda estar correctamente habilitado para ser parte del plantel. Con respecto a las listas con respecto a la logística del fútbol juvenil, les vuelvo a repetir algo que le comenté hace unos minutos. El gerente de fútbol tiene que estar en nexo permanente con el fútbol juvenil. No sería ni lógico ni ordenado que diga, no, yo me ocupo del fútbol de primera división y no me interesa lo que pasa, ¿no? Porque hoy los clubes tienen mucha conexión entre el fútbol profesional y el juvenil. Obviamente la tarea del gerente de fútbol, la demanda laboral con el fútbol profesional es muy, muy ardua, pero por eso tiene que tener una persona idónea, responsable y que tenga un nexo diario para que esté al mando del proyecto juvenil. Hay que confeccionar listas de buena fe, como se los decía, hay que hacer un seguimiento desde lo deportivo hasta lo logístico-administrativo. En Argentina nosotros tenemos 10 divisiones entrenando, 6 de fútbol juvenil y 4 de fútbol infantil. Y salvando las distancias de urgencias y de importancias, las 10 divisiones que entrenan con 30, 35, 40 jugadores implican lugares para entrenar, materiales para entrenar, micros para trasladarse a los predios, elementos, y hay que estar al tanto, cuerpos técnicos, 10 cuerpos técnicos distintos, hay que estar al mando de la demanda de una semana de trabajo de 400 personas, 400 jugadores, más los adultos, y que no le fallen, porque de la misma manera que te exige la primera división un horario y una cancha en condiciones, también te lo exige el director técnico y los jugadores de una 8ª división, de chicos de 15 años, que quieren entrenar con pelotas en estado, con campos de juego en buen estado, que puedan tener su refrigerio para cuando termina el entrenamiento, que quieran tener su ropa de abrigo para cuando tienen que entrenar el invierno. Todo eso es una tarea muy ardua que lleva su planificación y su cuidado de día a día. Volviendo un poquitito al tema del registro de jugadores en el fútbol juvenil, nosotros cuando inscribimos a los jugadores a comienzo de cada año, esto es lo que se hacía antes, se confeccionaba una ficha de cartón en máquina de escribir o en computadora, se le ponía una fotito del jugador, apoyaba el dedo pulgar, la huella digital, y un dato muy importante, todos los jugadores menores de 18 años, además de que tienen que firmar los jugadores, tiene que estar el registro firmado por los padres. Mamá y papá tienen que acompañar la ficha firmada, porque si no, no se pueden habilitar a los jugadores. Por supuesto, también presidente y secretario de cada club. Desde hace 3 años en Argentina y en varios países de todo el mundo empezó a circular y a llevarse a cabo el sistema Comet, que es un sistema online de carga de datos de todos los jugadores para primer registro y para transferencia. Es similar, pero se hace online. Se cargan todos los datos de los jugadores. Antes de la pandemia se imprimía, se hacía la firma y todo lo que les comentaba recién, y se presentaba de manera física. Ahora con la pandemia se hacen muchas veces firmas digitales o se pueden hacer firmas presenciales, pero hay que escanearlo y mandarlo de manera virtual a la oficina de jugadores de la AFA con la misma metodología. Datos del jugador, firma del jugador, huella digital, y en el caso de los menores de 18 años, tienen que estar acompañados de la firma
de mamá y papá para que puedan quedar habilitados. Lo mismo cuando los jugadores vienen de transferencias de otros clubes. Nosotros acá en Argentina, a los jugadores que vienen, yo estoy en River y quiero traer a un jugador que quedó libre o que estaba jugando en Racing, le tengo que hacer una transferencia interclub, que se llama, que es el traspaso de Racing a River. Presento la documentación que corresponde, también si son jugadores menores de edad, acompañado de la firma de los padres, y el jugador queda correctamente habilitado. En Argentina tenemos muchas provincias que también tienen sus propias ligas particulares, y muchas veces incorporamos jugadores de esas ligas que se llaman las transferencias interligas. Es la misma metodología, hay que pedir autorización a la liga de cada club, y también se carga la documentación en el sistema Comet, y una vez que la liga autoriza la transferencia del jugador, se presenta la documentación en la Asociación de Fútbol Argentino, y el jugador queda habilitado para jugar. Lo mismo con las transferencias internacionales. Antiguamente se hacía con los mismos formularios, presentábamos los formularios en la Asociación de Fútbol Argentino, y la AFA le pedía la habilitación a cada federación. Si yo traía un jugador de Colombia, se ponía en contacto AFA con la Federación Colombiana y se habilitaba el jugador. Todo eso ahora se hace por el sistema TMS, que ahora vamos a hablar a continuación. Se lo voy a explicar en unos minutos. Así que siguen interactuando ambas federaciones, pero no tanto con Conmet, sino con el sistema TMS. Y las dos planillas que tienen acá, una es la lista de buena fe que les explicaba anteriormente, donde hay que cargar cada uno de los jugadores clasificados por categoría. En una lista cargan todos los jugadores de cuarta, en otro todas las quinta, la sexta, y así sucesivamente hasta la novena. Eso tiene una validez por un año. Todos los años se confeccionan las listas de buena fe, una por una, para que los jugadores puedan desenvolverse en la temporada de torneos juveniles. Y la lista de remisión es la lista de medicina. Nosotros ahí incluimos a los jugadores que por primera vez se incorporan al club, ya vengan de otros clubes, o que se inscriban por primera vez, sobre todo los de menor edad, jugadores extranjeros y jugadores de ligas del interior. Se presenta esa lista, AFA los revisa en su departamento médico, y si no hay ninguna complejidad desde el punto de vista médico de lesiones, el jugador ya queda habilitado para jugar. Les comentaba lo del TMS, las leyes de FIFA, por eso les comentaba también que es muy importante que haya un abogado en el equipo de trabajo de cada uno. Las leyes de FIFA con respecto a los jugadores menores fueron cambiando en los últimos años. No se puede traer jugadores, incorporar jugadores de manera internacional menores de 18 años. Son muy estrictos con esas leyes. De hecho, pueden buscar en internet que clubes como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid han sido sancionados por traer jugadores menores de edad de otros países. Generalmente se los sanciona de manera económica o se les impide en los próximos libros de pases al primer equipo contratar jugadores. Para aquellos que son mayores de 18 años, se pueden traer jugadores, pero lo tenés que hacer todo vía TMS. El TMS es un sistema que nosotros queremos traer un jugador de 19 años, me logueo con mi usuario y mi contraseña, cargo el pasaporte del jugador, la ficha Comet del jugador, los datos del club de donde viene, los datos de mi club, y todo eso, una vez que lo confirmo, le llega un aviso a la Asociación del Fútbol Argentino en este caso, y de manera online se tiene que poner en contacto con el club de origen del jugador. El club de origen del jugador va a tener que cargar los mismos datos para la transferencia, y una vez que estén validados y aceitados lo que cargó el club de origen y lo que carga el club de destino del jugador, automáticamente queda habilitado y tu asociación te lo habilita para jugar. Después van a venir los procesos de si tiene sanciones deportivas pendientes, si a nivel médico está habilitado para jugar y demás. Pero para que se habilite administrativamente, los jugadores, las transferencias extranjeras se hacen por el sistema TMS. Para finalizar, y si quieren ya podemos ir pasando a las preguntas, les voy a dejar una frase de un libro de un técnico ya mayor que lamentablemente está pasando algún problema de salud desde hace tiempo, que es Carlos Vilardo, seguramente lo deben conocer, que fue el técnico de la selección argentina, campeón del mundo del 86, subcampeón del 90. Él, cuando empezó su proceso como director técnico del seleccionado
Argentina ya a comienzos de la década del 80. Él venía de tener una trayectoria en varios clubes y en el exterior también, y tiene una frase muy importante de acuerdo a los que trabajamos en el área administrativa. En aquella época los cuerpos técnicos de los directores técnicos no eran de la magnitud de ahora que el psicólogo nutricionista. Hoy los cuerpos técnicos tienen 10, 12, 14 integrantes en su gran mayoría. En aquella época eran 3 personas, un ayudante de campo, un preparador físico y no mucho más. Y Virardo cuenta que siempre cuando llegó a trabajar, lo primero que preguntaba la selección argentina era quién era el personal administrativo a cargo. Él ya tenía una persona que se ocupaba de estos detalles, de los horarios, de los micros, de las cábalas. Es una persona que siempre quería que venga el mismo chofer del micro, siempre quería que el micro agarre el mismo camino y demás. Trataba siempre de jugar a la misma hora, del primer tiempo patear para un lado, jugar con la misma camiseta. Por eso, mitad en broma, mitad en serio, Virardo siempre a comienzos de la década del 80, hace casi 40 años, entre sus cuestiones de vinculación con la selección argentina, siempre preguntaba quiénes eran los empleados administrativos que estaban a cargo. De hecho, llegó a 2 finales mundiales que no muchos técnicos a nivel mundial lo han logrado. Esto fue todo después de esta hermosa charla. Espero que no se hayan aburrido. Ahí tienen todos mis contactos de redes sociales o de email y no hay ningún problema. Me pueden escribir para lo que necesiten, para material de consulta, para intercambio o para dudas. No sé si entre el público que está presente hay estudiantes, hay profesionales, pero estoy abierto a que me escriban sin ningún problema y con un tiempo prudencial también me comprometo a contestarle las requisitorias. Cuando la pandemia nos deje, ojalá esta charla a futuro la podamos hacer de manera presencial, o los que están allá o donde estén, que quieran viajar para acá, para la Argentina, no hay ningún problema que puedan venir a conocer las instalaciones de River o a tener una charla acá de manera presencial. Gracias a todos, perdón si me extendí, y a disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Diego, y bueno, qué presentación más espectacular, riquísima, muchísimo contenido y muchísimo aprendizaje para un fútbol el cual todavía sigue creciendo y buscando mejorar en todos los aspectos, Leo. Bueno, Diego, hablaste de puntos sumamente importantes, los cuales vi que algunos estaban tomando nota de cada uno de esos puntos. Importante que usted escriba sus preguntas. Diego se tomará el tiempo de poderlas responder en ese momento para que podamos tener una interacción de ida y vuelta. Pero bueno, mientras se realizan las preguntas, Diego, nosotros sí quisiéramos consultarte algo muy importante. Sí, ¿cómo no? Por ahí se habla de que hay 100 jugadores de River en la pensión, 100 jugadores que están en las reservas o en las inferiores, pero de esos logran destacar 10. De esos 10 logran vender 2 y que se logran estar en el más alto nivel. El 40% quedan dispersos en el resto de los equipos, algunos con la oportunidad de jugar en primera división, y el resto quedan en el olvido. ¿Cómo se logra mantener ese equilibrio? ¿Cómo se logra explotar a ese jugador para poder venderle la idea de que está en una gran institución, de que es un embajador y que debe de comportarse a la altura? A ver, antes que nada, sí, los números esos que tú dijiste son números fríos, digamos. No son 100, no son 8, no son 4, no son 20. Cada club, de acuerdo a sus posibilidades económicas y de acuerdo a su proyecto futbolístico deportivo, decide qué pasos a seguir con respecto a si tengo 20, 30, 40 o 50 chicos en la pensión. Acá en Argentina se estila mucho. Argentina es un país exportador de jugadores y la gran mayoría de los clubes, insisto, tiene que ver también el tema económico. Recorren toda la Argentina de norte a sur, de este a oeste y hasta países vecinos en busca de la captación de jugadores que le llamamos nosotros. Nosotros, una vez que traemos a los jugadores y del interior del país, alejados de la capital federal, los hacemos vivir en nuestra pensión. A veces hay 60, a veces hay 70, a veces hay 80, y esos chicos necesitan muchísima contención. Vienen de lugares de extractos sociales muy bajos, pero además de jugar al fútbol, nosotros los obligamos que estudien, que sean buenas personas,
tienen un cuerpo de educadores, tienen un cuerpo de apoyo escolar, tienen un cuerpo de psicólogos, de nutricionistas, además de los directores técnicos y de los preparadores físicos que están en el día a día desde lo deportivo. Además de lo deportivo, como tú dijiste, no todos los chicos van a tener la suerte de llegar al primer equipo de River. Algunos van a llegar, jugarán en el primer equipo de River y continuarán su carrera en el extranjero. Otros quedarán a camino a mitad antes de llegar a la primera división, por cuestiones deportivas, por cuestiones de arraigo, de que extrañan, por cuestiones de que en una de esas no sienten que puedan estar al nivel deportivo de jugar en River, pero que sí pueden dedicarse a vivir o a triunfar en el fútbol en otros equipos o en otro país. No significa que una vez que se van de River se les acaba la vida, pero sí es verdad que nosotros, además de lo deportivo, hacemos mucho hincapié en el aspecto humano y social y en lo personal. Colegio, psicología, educación, cuidados, medicina, todo es un combo para el que el jugador llegue preparado de la mejor manera posible para cuando tenga que estar en el primer equipo. Y sobre todo, para el que esté preparado si le toca irse de River. Si le toca irse de River a seguir jugando en otro club, que se vaya con el mejor recuerdo, que se vaya con la mejor formación, que se vaya con un aprendizaje en lo humano y en lo deportivo. Para eso, les repito, hay un cuerpo especializado en los distintos aspectos que lo necesitan, no solo con la pelotita dentro de la cancha. Muchas gracias, Diego, por tu respuesta, y nada más te vamos a pedir también que ya dejes de compartir la presentación para que te podamos ver en la pantalla completa. Y de paso también te hacemos otra pregunta. No hay ningún problema. Te hacemos otra pregunta que mencionaste, que ahora todo es en las redes sociales. ¿Qué tan vital es tener un equipo de prensa, tomando en cuenta que todavía hay algunos entrenadores o equipos en sí que no lo implementan en su mayoría, y ahora sabemos que la mayor exponencia termina siendo por esas vías, por Twitter, por Instagram, por la misma página web del equipo, por YouTube? Entonces, ¿qué tan vital es que los equipos tengan un manejo claro y conciso, obviamente respetando los parámetros de un cuerpo técnico que lo exige? Por supuesto, en un momento de la presentación yo les hablé de la importancia de tener un encargado de prensa que brinde la información oficial desde el ámbito deportivo. Después, hoy vivimos en un mundo de redes sociales. Yo no soy, más allá de que reconozco que las redes sociales tienen cosas muy importantes e interesantes, pero no soy una persona que me interese o que me desespere el tema de las redes sociales. A nosotros, a los jugadores juveniles, les dábamos charlas, no yo, sino especialistas, de cómo manejarse ante la prensa, de cómo hablar, de qué fotos subir a Instagram o qué fotos no subir a Instagram. Para un deportista que, si bien es juvenil, pero que va en camino de la profesionalización, tiene que saber que no es lo adecuado y que no es lo mejor subir una foto en un boliche, como le llamamos acá, o rodeado de mujeres, o tomando una copa de alcohol, o en una situación que no es la ideal. Es muy importante cuidar la imagen. Después, cada uno es libre de su vida privada y personal, si quiere compartir una foto con su familia, con sus hijos, o con quien corresponde, o las declaraciones también. Es muy complejo porque hoy una palabra mal escrita, una foto mal subida, una declaración mal hecha, con la manera mediática que vivimos, tanto online, en las redes, en el WhatsApp, en YouTube, en todo, esa frase a los 3 minutos está dando vuelta por un montón de países, por un montón de canales, y empiezan los problemas internos por no estar preparado o por no haber pensado antes de hacer dicha declaración o de postear esa foto. Pero sí, considero que es muy importante que una persona encargada de prensa baje estos lineamientos a los jugadores profesionales por el ámbito profesional y de su imagen, y a los jugadores juveniles para que sepan en qué mundo se van a estar empezando a meter de a poco. No hace falta ser profesional. Hoy los chicos de 14, 15 años tienen su Instagram, tienen su Twitter, su Facebook y interactúan con sus compañeros, pero sí, hay que estar muy preparado para evitar problemas. Perfecto, Diego. Bueno, ya varios de los que están en la audiencia ya empiezan a realizar sus preguntas. Tenemos la pregunta de Oscar Sandoval. Te agradece y nos dice que es una excelente potencia. Tengo una duda.
Para los clubes o academias que están comenzando y que deseen tener patrocinios, ¿cuáles son los elementos que deberían de incluirse al momento de presentarle un plan a una empresa? Muy buena pregunta. Patrocinio, sí, es interesante, se la voy a contestar a medias. Yo creo que el área de patrocinios en todos los clubes están a cargo de, por supuesto, de los dirigentes y del departamento de marketing, más que de una gerencia de fútbol. Por el lado de la búsqueda de patrocinios, yo creo que es un área que depende del departamento de marketing, que cada club sabe qué perfil ir a buscar. O sea, es casi imposible que vayas a buscar a una bebida alcohólica para que te patrocine a fútbol juvenil. Cada club sabe qué imagen quiere vender y hacia dónde quiere apuntar en el fútbol profesional y en el fútbol juvenil, pero depende mucho más de marketing y comunicación que de la gerencia de fútbol. Si de la gerencia de fútbol podés planificar, más allá de que nunca se sabe cómo va a ser la temporada, de armar una cuestión presupuestaria, de decir, bueno, a lo largo del año nosotros vamos a tener estos gastos fijos, salarios, viajes, compra de materiales, honorarios, traslados, comidas, micros, hoteles. En todos esos gastos que vos ya sabés que van a ser fijos, te podés armar un presupuesto, lo podés presentar a las áreas que correspondan y en base a eso salir a buscar los propios sponsors que tiene cada club para poder solventar esos gastos. Después tenés un montón de variables durante el año que las irás manejando de acuerdo al día a día. Pero por el lado de la planificación presupuestaria, sí lo puede hacer la gerencia de fútbol, junto con la gerencia contable y demás. Y con el lado del sponsoreo, va más por el área del marketing que de lo estrictamente gerencial deportivo. Muchas gracias, Diego. También, bueno, Mauricio se hace presente con otra pregunta y dice, si no hay contrato con los jóvenes en categorías inferiores, ¿cómo hacen para no dejar ir a los mejores jugadores? Es decir, ¿tienen alguna ley que los proteja tanto al club como a los mismos jugadores? No. Primero, es muy buena la pregunta. Los jugadores cuando tienen menos de 16 años no pueden tener contratos profesionales. Nosotros los tenemos registrados en las listas de buena fe para que toda la temporada continúen jugando en el club. Cada club hace lo mismo. Nosotros a los jugadores les damos, a los amateurs, como todos los clubes, alguna ayuda con comida, con transporte, con dinero para que se puedan mover, con zapatos, con vestimentas, con colegios y demás. Cuando el jugador a los 16 años por FIFA ya está habilitado y puede firmar contrato profesional. Ahora, ¿quién firma y quién no firma? Es un tema pura y exclusivamente deportivo, no es una tarea del gerente. El manager, el técnico, los coordinadores o los directores deportivos que consideran que con visión de futuro este jugador a los 16 años ya está en condiciones de tener un contrato profesional, a esa edad puede firmar por 3 años nada más. Como máximo, sí, pueden firmar contrato profesional. Por supuesto, por firmar contrato profesional implica que van a cobrar un salario y también pueden seguir jugando, a pesar de tener contrato, en los torneos de divisiones juveniles. Pueden jugar los torneos de divisiones juveniles, pueden jugar el torneo de reserva, que es el segundo equipo, y si es un fuera de serie, por supuesto, puede estar jugando en los planteles de primera división. Pero siempre a partir de que tengan 16 años. Antes de los 16, cuando tienen 15, 14, 13, no pueden tener contrato profesional. Perfecto, Diego. Por ahí nos hace la pregunta Enrique Rubio. Creo que esta la vamos a focalizar más en tu área, Diego. ¿Cómo se prepara una final? En tu caso, la Libertadores, la Copa Argentina, etcétera. ¿Y cómo se prepara un cambio generacional dentro del equipo? Todo eso dentro de tu área. Y quiero hacer un hincapié también en esa pregunta, tomando en cuenta que viviste esa final de Madrid, es decir, en el área administrativa fue una crisis hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo se manejó esa crisis tanto interna y que al final, bueno, nos quedó con la final que se fue a disputar a Europa, ni siquiera en ese continente? Totalmente. A ver, el tema del rendimiento deportivo, de cómo se vive ese estrés, la previa de una final, la ansiedad y demás, yo lo separo en dos.
lo puramente de los jugadores cuerpo técnico, por supuesto el cuerpo técnico no solo de River, sino de cualquier club que esté en esas instancias, lo tiene que saber manejar de la mejor manera posible, junto con los profesionales que los rodean, los psicólogos, los asistentes. Nosotros acá en River también tenemos profesionales desde la neurociencia para brindarles las mejores herramientas posibles a todos los jugadores. Después tenemos la otra parte, que es el entorno, el contexto, los que trabajamos en el club, los hinchas, el simpatizante, el socio. El día de la final con Boca faltaban 3, 4 horas para que suceda el partido definitorio. Algunos estábamos en casa, otros estaban en la cancha, y bueno, pasó lo que pasó. Después de esa suspensión, hubo una semana, 10 días, ya no me acuerdo, que nuestros dirigentes viajaban a Conmebol, que se suspendía, que jugábamos en River a puertas cerradas, que jugábamos en Miami, que jugábamos en Qatar, hubo miles y miles y miles de hipótesis para disputar ese partido, hasta que se oficializó que fue en Madrid. Por suerte salió bien para nosotros, pudimos ganar la Copa Libertadores en esa época, con el famoso gol del Piti Martínez. Pero sí, fue una situación insostenible desde lo emocional, desde la ansiedad, desde lo psicológico, que tienen esas vertientes donde es una final y gana uno. O sea, la misma ansiedad, la misma nerviosismo le pasaba seguramente al simpatizante o al jugador de Boca. Después se jugó el partido, uno ganó y estuvo contento, y el otro perdió y estuvo triste. Pero digamos, hay que saber manejar, y por suerte, bueno, salió todo muy bien para nuestro lado. Cuando terminó ese partido, es como que te sacás una mochila de encima bueno, se terminó, salió bien, y me acuerdo que el plantel de River, yo no estuve en Madrid, lo vi por televisión en casa, directamente de ahí, es lo que hablábamos antes de la planificación. Pero vos vas a jugar esa final a Madrid, tenés 2 chances, ganás o perdés. En el caso nuestro, ya estaba planificado, uno de los plan A, por supuesto, que de ahí de Madrid había que viajar directamente a jugar el Mundial de Clubes. Después en el Mundial de Clubes, deportivamente, quedamos eliminados por penales. Pero la logística, a lo que voy, a lo que apunto volviendo a la presentación, es la ansiedad, el nerviosismo, dónde jugamos, cómo armamos, vamos acá, vamos allá. Salimos de la Argentina, nos vamos a Madrid, jugamos en Madrid, estamos ahí, y después tenemos que seguir el viaje hasta donde se jugó el Mundial de Clubes. Todo eso es planificación, todo eso es logística, y son los imprevistos que tenés que saber cómo manejarlo. Por suerte la final la ganó River y el viaje lo continuaron todos contentos. Gracias, Diego, y también, bueno, Pablo Leguizamo se hace presente. Buenos días. ¿Tienen analizado cuántos futbolistas de inferiores debutan y se consolidan en primera división en su club, y cuántos se van libres a préstamo por año, por temporada, entre otros? Sí, hacemos un conteo de los jugadores, pero que no es exacto, puede variando año a año. River es un club que invierte mucho en su fútbol juvenil, apuesta al fútbol juvenil. Acabamos de empezar a disputar la Copa Libertadores, que justamente ayer jugó el primer equipo con Fluminense. 1/3 de la lista de buena fe son jugadores surgidos en la cantera del club. O sea, eso te demuestra que es un club que, más allá de que en el último mercado de pases haya incorporado algún que otro jugador, en los últimos 3 mercados de pases River no había traído jugadores de afuera y se nutrió siempre de sus divisiones juveniles. Y con respecto al fútbol juvenil, sí, nosotros, eso es más parte deportiva que gerencial, pero no solemos dar tantos pases a préstamos, tantos pases libres, porque digamos, creemos que el potencial que tenemos es muy importante. Si vemos que algún jugador, no sé, en una división tenemos 4 números 9, y probablemente a uno venga el técnico o el coordinador y diga, mirá, tenés 4 compañeros tuyos, uno se va a tener que ir para que pueda seguir jugando en otro lugar. Y con respecto a traer, siempre el que trae tiene que ser igual o mejor que el que está ya jugando. Es muy difícil que traigamos por traer. Los entrenadores, los captadores, los coordinadores se toman su tiempo para evaluar a los jugadores, para analizarlos, para ver si proyectando a futuro puede tener lugar,
y recién ahí lo podemos incorporar. Perfecto, y siempre con el tema de cambios, Edu Rodríguez nos dice, ¿cuáles son los cambios más drásticos que se pueden hacer dentro de un equipo de fútbol si no están logrando los resultados esperados? Y no sé si es una pregunta para que te responda yo. A ver, en el fútbol de primera división sabemos todo que los resultados mandan, pero digamos, si no sostenés un proyecto es muy difícil que los resultados salgan. Si traes a un técnico y juega 4 o 5 partidos y pierde y lo echás, tenés que traer a otro. Y si vuelve, o sea, no es el camino adecuado. En el fútbol juvenil tenés un poquitito más de espacio, más de tiempo, digamos, se proyecta, se planifica, vos decís, bueno, quiero empezar a formar a estos chicos a los 13, 14 años, que tengan actividad, que tengan roce, que tengan partidos, minutos de juego, así van madurando, son edades en que los jugadores y las personas empiezan a madurar, empiezan a desarrollar, cambian la fisonomía del físico, cambian la cabeza, cambian la mentalidad, algunos tienen más personalidad de otros. Todos quieren ganar, por supuesto, desde que tienen 12, 13, 14 años, quieren ganar y salir campeón. Pero en el fútbol juvenil va por otro lado la proyección. La idea es que jueguen, crezcan, aprendan, se desarrollen. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan triunfar en el fútbol de primera división. Gracias, Diego. Y nada más para hacer un hincapié, esta charla también, después la grabación se va a subir a YouTube para que la puedan tener a la mano y el material se le va a compartir a los que lo deseen para que estén pendientes de eso. También Cío Romero nos hace otra consulta. Excelente ponencia, Diego. ¿Cuáles son los retos para los comunicadores dentro de un club? ¿Cómo enfrentarlos y cómo hacer un buen trabajo desde las redes sociales hasta la dirección de comunicación de un club? Me imagino los boletines de prensa, los comunicados, conferencias, entre otras cosas. Gracias. Sí, no sé si habrá quedado claro lo que hablamos antes, pero digamos, muy importante eso, muy importante. La bajada de línea oficial del club, desde el departamento de prensa, comunicación, desde las redes sociales, tiene que ser vertical, la información concisa y verdadera, desde el entrenamiento del primer equipo, desde las actividades que quiere hacer el club como institución, desde los resultados, desde los proyectos y demás. Si no entramos en este tema de rumores, de información errónea, no, porque leí que en un diario salió. Lo único que tiene que hacer el club es, una vez, 2 veces, 3 veces por día, de acuerdo a lo que el club considera, bajar una información oficial, página web del club, redes sociales del club, una conferencia del cuerpo técnico de primera, alguna conferencia de algún jugador en particular, y nada más. Pero sí que sea oficial y concreta. Perfecto, Gracias. Diego. Bueno, por ahí nos dice Juan Alfredo Sánchez. Bueno, te agradece, Diego, por tan provechosa ponencia. También agradece a Banco Agrícola, que se convierte en el sponsor oficial. Y bueno, enfocado a tu área, sería la pregunta, ¿cómo poder hacer una pretemporada dentro de un club? ¿Cómo es la manera gerencial? ¿Cómo es pensada esa pretemporada? Sí. En algunos de los puntos de la presentación estaba el ítem pretemporada, pero no lo mencioné, y gracias a la pregunta del compañero que la hizo, que brevemente lo voy a describir. Dadas las circunstancias del calendario acá en Argentina, nosotros hacemos 2 pretemporadas, una a comienzo de año y otra a mitad de año. Hace años atrás, generalmente las pretemporadas se hacían en algún lugar de la Argentina. Muchas veces iban a la costa de la Argentina a entrenar en la playa, a jugar los torneos de verano, otros por cuestiones físicas preferirían ir a la montaña, pero la idea es estar una semana, 10 días, 15 días, homogeneizando al grupo y demás. Desde hace un par de años atrás, y a muchos clubes, hasta por cuestiones económicas también, los invitan al extranjero. Es muy común ver a pretemporadas que nos vamos a Miami o a Brasil, algún equipo ha ido a Centroamérica, algún equipo ha ido a Cancún, sino San Lorenzo creo que ha ido a Cancún alguna pretemporada, o a lugares del interior del país, también de Argentina, muchas veces vamos a Chile o a Uruguay. Eso queda siempre a criterio del cuerpo técnico. Todo lo relacionado a los deportivos, el cuerpo técnico dice, no, mirá, no quiero ir a Estados Unidos porque los viajes, hace mucho calor o hace mucho frío y demás, prefiero quedarme acá.
Ahora, también en algún momento dicen, che, nos están invitando a jugar Brasil, 2 partidos amistosos, que nos dan un montón de dinero, y es un viaje cerca y demás. Es un compendio entre el cuerpo técnico, la dirigencia y la planificación de decir, bueno, podemos ir una semana a hacer la pretemporada a tal lugar o nos quedamos en nuestro predio. El caso de River, que tiene un predio grande, cómodo, que se puede entrenar, que se puede comer, que se puede descansar, puede ser. Los clubes que no tengan esa posibilidad tendrán que buscar sus propios recursos desde lo deportivo y desde lo económico, como les decía recién. Hay cuerpos técnicos que no les molesta viajar e irse a jugar a otros lugares con otros climas y con otros tiempos. Y hay otros cuerpos técnicos que dicen, no, prefiero quedarme acá cerca, prefiero jugar amistosos con otros clubes simbólicamente a puertas para evitar los viajes, para evitar los cambios de clima, para evitar otro tipo de lesiones o estar alejado. Queda criterio, pero sí, hay que saber planificarlas, sobre todo porque acá en Argentina son 2 veces al año. A mitad de año tenemos una y a comienzo de año tenemos otras. Y encima, en el medio de las pretemporadas, es la época de los mercados de pases. Estás en una pretemporada y capaz que en el medio de la pretemporada te quedás sin 2 jugadores porque te lo vendieron, o acabás de arreglar la llegada de un jugador que te pidió el técnico y se tiene que amoldar al 4.º día. Y no es lo mismo si el jugador viene de otro club, que al otro día empieza a entrenar contigo, o si estás en Estados Unidos y terminás de arreglar la vinculación y se tiene que tomar un avión. Son todas cuestiones que hay que planificarlas. Nunca se saquen de la cabeza la palabra proyecto y planificación. Con eso achicás el margen de error y podés salvaguardar un montón de inconvenientes que te puedan llegar a suceder. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y ya con eso vamos finalizando, no sin antes agradecerte a ti, a Banco Agrícola y a todas las personas que estuvieron presentes en esta segunda edición de los FESA Talks. Sí, Diego, de verdad que para el fútbol salvadoreño, que comparado con el argentino, ni siquiera estamos en pañales con el tema de planificación, de proyectos, de hecho creo que no existe. Por ahí sí se preparan para un torneo, pero es mediano plazo, estamos hablando de 4 o 6 meses por mucho, y sabemos que eso tiene que ir mucho más allá. Así es, así que bueno. Me diste pie con tu comentario, Leo, que es lo mejor que puede pasar, no importa si están en pañales o no, pero de la única manera que crezcan los países que no son protagonistas principales del fútbol es planificando. Los resultados no van a estar de hoy para mañana, pero tienen que empezar proyectos desde más abajo hasta crecer. No le pidan a la selección de fútbol de El Salvador que salga campeón del mundo el año que viene. Armen proyectos, mejoren año tras año, tengan preponderancia con sus vecinos, después con México, después con Sudamérica, pero nútranse de los mejores, planifiquen, estudien, planifiquen, estudien y tengan procesos que los puedan sostener con los pies sobre la tierra. Una piedrita al lado de otra piedrita te va a llegar al resultado esperado de la mejor manera posible. Gracias, Domingo, gracias, Leo, muchas gracias a todas las personas que aguantaron todos estos minutos, gracias a Banco Agrícola, y a disposición para lo que necesiten, y nos veremos próximamente. Perfecto, muchísimas gracias. También gracias a ti, Leo, que estuviste presente. A la orden, gracias a FESA, a Banco Agrícola por tomarnos en cuenta, sin duda, sumamente provechoso cada segundo de este conversatorio. Correcto, así que ya nos despedimos y seguiremos siempre atentos a todo lo que usted nos quiera decir en redes sociales, siempre estamos pendientes y será hasta la próxima. Chao, chao.